Porque reivindicamos una celebración, porque reivindicamos el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, porque reivindicamos y trabajamos para ello prosperidad, progreso, riqueza y puestos de trabajo para toda la comarca de Cádiz, porque esta expedición, capitaneada por Fernando de Magallanes, que se dio a la vela el 20 de septiembre de 1519 y que regresó el 6 de septiembre de 1522 a la bahía de Sanlúcar de Barrameda, supone la primera globalización, porque todo Cádiz, Algeciras, Jerez, San Fernando, Chipiona, Trebujena, Gibraltar, Rota, Puerto Real, Puerto de Santa María, Conil, Chiclana, la Ruta de los Pueblos Blancos y Sanlúcar de Barrameda se merecen una conmemoración así, porque partiendo 5 naos, la Trinidad, la San Antonio, la Victoria, la Santiago y la Concepción, con 265 hombres en busca de la ruta de la especiería, descubriendo el estrecho de Magallanes, yendo al Maluco y abriendo un nuevo camino hacia la ruta de la especiería, solo volvió una nao, la nao Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano, porque la nao Victoria, cargada de especiería y después de haber dado la vuelta a todo el mundo conocido y recorrer más de 14.460 leguas saliendo por el oeste, regresó por el este un 6 de septiembre de 1522 a la bahía de Sanlúcar de Barrameda, porque primus circundediste mi es mucho más que un lema, es una realidad llena de segura ilusión para todos los sanluqueños, gaditanos, andaluces y españolas, por Sanlúcar 2019-2022. Buenas tardes, amigos de Sol Televisión, y bienvenidos a un programa más de esta titulada Puerta de América, sobre la historia de la circunnavegación y de la primera vuelta al mundo, como les hemos podido indicar en este pequeño esquema. Hoy tenemos otro invitado magnífico, a nuestro criterio y seguro que al de ustedes también cuando acabe el programa, que se llama Fernando Cruz Isidoro. Don Fernando, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Fernando es profesor de la Universidad de Sevilla. Dinos en concreto cuál es tu especialización y de qué les das clase a nuestros universitarios españoles y sevillanos. Pues desde hace 17 años, mi especialidad, que es la historia de la arquitectura, se viene moviendo en varias asignaturas. Allí tenemos primero una licenciatura, luego se convirtió en un grado, que se ha ampliado con un máster, y a lo largo pues, de estos 17 años han sido varias las asignaturas, las ramas que he tenido: arte español antiguo, arte español medieval, arte español moderno, siempre vinculando mis líneas de investigación con la dedicación docente. Y en eso estamos. Hay muchos alumnos que son de esta zona de Cádiz, hay muchos alumnos que son de Sanlúcar, muchos alumnos de Jerez, de Trebujena e incluso de la propia ciudad de Cádiz. Porque en Cádiz no hay una historia del arte, no hay una primero licenciatura y luego un grado de historia del arte. Y por lo tanto es una rama muy querida, una de las investigaciones, de los estudios que más afloran en estos momentos. Ajá. Mira, aquí en este programa ya he estado en otra tarde muy bonita para nosotros, una compañera y colega tuya, también compañera de la Universidad de Sevilla, María del Carmen Borrego Pla, sí, y nos decía que había un problema de conexión entre lo que se prepara en la universidad y el mundo real, y hablaba en concreto que estas asignaturas de humanidades muy bien podrían valer para la recuperación del patrimonio, para la valoración de nuestros inmuebles antiguos, sí, para saber de nuestra historia. ¿Cómo puede acoplarse el mundo de la universidad con la realidad actual, Fernando? Es un reto que parece siempre evidente, de intentar aunar lo que son los estudios humanísticos con lo que es luego la realidad social, lo que es la Andalucía que estamos viviendo. En Historia del Arte intentamos que nuestros alumnos logren formar parte de la sociedad, y por ello no es solamente una carga de conocimiento de ese mundo antiguo, medieval, moderno, contemporáneo, sino que siempre se les intenta llevar a cabo ese otro programa de búsqueda de lo patrimonial, de la rehabilitación, de esos numerosos edificios que tenemos. Se les enseña a valorarlo, a investigarlo y a intentar llevar ese tipo de conocimientos a la sociedad, de muchas maneras. De nuestro departamento pueden salir profesores de colegios, profesores de institutos, profesores de universidad, van a salir personas que van a trabajar en los museos, que van a llegar a ser directores de museos, directores de instituciones. Es por lo tanto unos estudios
que le dan al alumno un conocimiento de la historia, del arte y del patrimonio muy importante. Y aplicable al futuro, ¿no, Por supuesto, Fernando? todo tiene una aplicación. Se trata de aunar esas dos parcelas, el conocimiento y luego el tratar de llevarlo a la realidad, que a veces es muy complicado. Los alumnos salen muy bien preparados, salen con unas ganas de trabajo increíbles. El problema es que luego se chocan con una sociedad donde el patrimonio pues se valora muy poco. Y entonces... Pero al respecto de esa valoración y en concreto de esas jornadas que tú ya llevas tiempo preocupándote por ellas y sacándolas a la luz, incluso comprometiendo a tus compañeros profesores, en esas jornadas sobre recuperación y afianzamiento del patrimonio, vuelves a poner a la universidad a disposición de la sociedad y de los alumnos o de los Claro. asistentes que quieran, ¿verdad? Claro, esa es la motivación. Con estas jornadas que se celebran cada año en San Lucas, lo que pretendo es que esa universidad, que puede quedar un poco aislada, que a veces puede quedar muy elitista, llegue hasta la sociedad de base, pero sin perder nunca esa capacidad de transmisión de conocimiento. Ese es el problema que tiene la universidad actualmente, intentar llevar los conocimientos universitarios a la sociedad. Y en estas jornadas lo que intento es que progrese el sentido de la valoración del patrimonio a través de la investigación. Es una realidad dura a veces, la que nos movemos, pero yo quiero que mis alumnos o que la sociedad se metan con esa realidad, buscar, investigar, valorar el patrimonio. Y estas jornadas creo que son un buen exponente. Son 25 horas donde han participado este año 18 profesores de Sevilla, Madrid, San Fernando, San Lucas, diferentes ámbitos, que de una forma totalmente desinteresada pues han estado trabajando para llevar a cabo esa exposición de trabajo, de temas que han estado llevando a cabo a lo largo de todo un año, para que la sociedad los valore, que valore un edificio del siglo XVII o valore un conjunto de pinturas del siglo XVIII, que intenten resguardarla, valorarla. Y es un trabajo complicado. Es un trabajo complicado porque me gustaría que no solamente llegara a los alumnos que se matriculan, sino que además toda esa serie de conferencias, toda esa serie de exposiciones de trabajos vivos llegaran a más sociedad. Y la única manera es publicando unas actas que de una forma amena, pero sin perder ese contenido científico, llegase a esa sociedad para la que están proyectadas estas jornadas. Claro, tú lo que estás pidiendo es que además de los asistentes claro, in situ en la celebración de las jornadas, pues pueda haber testimonio escrito claro, de lo que se ha tratado allí, y eso va a fomentar una mayor divulgación de las propias jornadas. Claro, la palabra se la lleva el viento. Puede haber 60, 70 personas escuchando una exposición, escuchando una conferencia, pero si eso se proyecta en una serie de libros, serán muchas las familias que lo lean, y además a lo largo del tiempo. Sería, por lo tanto... Además, en concreto, estas jornadas aportan créditos también para el expediente de los asistentes o de los que se hayan matriculado. Sí. Es decir, que no es simplemente, siendo mucho, el conocimiento intelectual, sino que les va a justificar a cada expediente una suma de créditos. Al ser yo un profesor de la Universidad de Sevilla, los créditos son para los alumnos que estudien en la Universidad de Sevilla, que hay muchísimos, en cualquier rama, desde historia del arte, derecho, matemáticas, medicina. Tienen un crédito STS y 2 créditos de libre configuración. Es, por lo tanto, un acicate también para que el estamento universitario se implique más, cuando a veces también falla. Muchas veces nos quejamos a nivel político, a nivel de la sociedad, y luego son los propios alumnos universitarios los que a veces desechan este tipo de jornadas, pues por otras circunstancias más festivas. Sí, mira, y como estamos hablando de la universidad, del profesorado, de los docentes y de luego de la sociedad que recibe esa información, aquí en Sol Televisión, y justo estamos al lado del plató de ese magnífico programa de Semana Santa que se emite desde aquí, sabemos que tú también haces una serie de aportación, de informes y de estudios al respecto de la documentación de muchas imágenes y de hermandades. Es decir, que también la propia sociedad cofrade
reivindica al profesor, al catedrático, información porque le hace falta para sacar sus proyectos de hermandades adelante, ¿no? Es una de mis líneas de investigación, es la del patrimonio también inmaterial, de los cultos, de la religión, pero sobre todo el patrimonio artístico de la Semana Santa, fundamentalmente saluqueña, sevillana, también en parte jerezana. Y por ejemplo, pues me estoy acordando que para la coronación canónica de la Virgen de la Yedra de aquí de Jerez, que yo había dado la autoría de la talla, pues se me solicitó que hiciera un informe y que diera una conferencia que ocurrió hace unos meses en la Academia de San Dionisio de aquí de Jerez, que creo que tuvo una gran repercusión social y ha sido una base que se ha puesto por parte de la hermandad para conseguir esa anhelada coronación que se llevará de un mediante pues dentro de una serie de fechas, y es por lo tanto una faceta importante que tenemos los historiadores del arte. Claro, que es también la reivindicación práctica. Claro. Y en concreto para una cosa que a nosotros en particular nos afecta muy de cerca, que es la próxima coronación de la Virgen del Carmen de Bonanza. También has participado activamente en la elaboración de los informes para elevarlos al obispado. ¿En qué consiste en realidad un informe de esa talla, de esa categoría o de esa dimensión, Fernando? Depende de las circunstancias. Por ejemplo, para la Virgen del Carmen de Bonanza he tenido que efectuar una investigación. Primero, ver cuándo llegan los carmelitas a San Lucas de Barrameda, luego estudiar los diferentes conventos que tuvieron a lo largo de los siglos, cómo llevaron el culto a la Virgen del Carmen a la sociedad, qué hermandades a lo largo de estos siglos ha habido que rindiesen culto a esta Virgen del Carmen, luego estudiar la propia talla, quién pudo haber sido el escultor, qué restauraciones, añadidos y reformas ha tenido a lo largo del tiempo, y finalmente constatar el culto que todavía sigue manteniendo en esa barriada marinera de Bonanza. Se aunan muchas cosas: historia, arte, antropología. De todo eso pues ha salido un estudio de investigación, una memoria que ahora será llevada a todo lo que es ese mundo también la administración eclesiástico, que es muy complicado, tú lo sabes como abogado, que se salvará dentro de una serie de meses y que posiblemente tenga un resultado final feliz con la coronación. Eso de la Virgen del Carmen, claro. Perdona, eso casi es un pregón escrito, ¿no? No oral, pero lo que me estás hablando es hacer un acopio de toda esa información de la hermandad al cabo del tiempo, al cabo de los años. Es un libro. Es un libro. Es un libro de investigación en el que he tardado pues un par de meses, porque tenía ya la búsqueda realizada en el archivo ducal de Medinacelidonia, donde yo sabía dónde tenía que buscar, y he podido encontrar pues toda la historia de los carmelitas calzados y descalzos, que son los que fomentaron este culto a la Virgen del Carmen. He tardado un par de meses, pero se podían haber tardado un par de años en llevar a cabo. Lo que tú hubieses querido. Claro, porque depende también del conocimiento de la persona que lo lleve a efecto. Como mi línea de investigación que estoy llevando actualmente es sobre la arquitectura conventual en San Lucas de Barrameda, sabía de qué hilos tirar. Sabía qué legajos tenía que manejar, por lo tanto tenía muchísimo adelantado. Los otros libros que tengo sobre hermandades sanluqueñas me estaban dando también la pauta de las líneas por donde debía buscar. Por tanto, ha sido relativamente rápido encontrar todo este cúmulo de información. Y luego ese trabajo que has realizado, en concreto el viernes pasado tuvimos la suerte y la oportunidad de tener con nosotros a Salvador Guzmán, restaurador y doctor en Bellas Artes, y vemos que hay mucho trabajo en común, o que hay muchos acuerdos y muchas uniones de formación y de dictámenes entre un profesor de historia, como es tu caso, y un restaurador en Bellas Artes. Es decir, que hay un trabajo complementario. Exactamente, hay una interdisciplinaridad. Es decir, desde la historia del arte siempre intenta buscar lazos de unión pues con otros conocimientos, y las Bellas Artes son quizás de los más afines. Entonces, nosotros nos movemos siempre en el campo de la historia. Intentamos buscar relacionar un edificio, una pintura, una imagen o una pieza de platería con la sociedad. Pero luego están las personas que saben hacer esas piezas. Un arquitecto, un escultor, un pintor, un orfebre.
De ahí que haya esa complementariedad y que un experto como Salvador Guzmán en imaginería y en restauración tenga unos conocimientos muy afines, complementarios a los míos. Yo aporto toda la parte de la historia del arte y él aporta pues toda esa parte práctica que él vive día a día, pues trabajando la madera, abriendo esas piezas y encontrando lo que yo no puedo encontrar en los documentos, que al final es la mano del artista sobre la madera, sobre la piedra o sobre el material que se utilice. Sí. Y ese trabajo en conjunto, en grupo, en común, también es satisfactorio para las dos partes y te hace ir más acompañado en este... Claro, hay muchas cosas que un profesor de Historia del Arte pues duda a veces qué tipo de madera estamos viendo, se intuye porque el conocimiento ya te va dando pautas, pero luego es el experto carpintero, el experto escultor, el experto restaurador que te dice pues este tipo de madera o se ha utilizado este tipo de preparación pictórica. Entonces son conocimientos complementarios. Nos hacemos falta todo en este mundo y sobre todo en esta sociedad que tiene que buscar esas relaciones. A veces, por ejemplo, cuando hay restauraciones de edificios, el arquitecto se considera casi una figura endiosada y comete auténticas tropelías porque no cuenta con los historiadores del arte. En no pocas ocasiones los arquitectos intentan dejar su huella sobre el edificio que restaura, cuando es todo lo contrario. Un restaurador no tiene que dejar ningún tipo de huella, tiene que dejar la pieza tal cual, tiene que resanarla, tiene que restaurarla, tiene que afianzar sus valores, pero nunca dejar la huella. Y ese es un problema que tenemos con los arquitectos. Pero, Fernando, en algunas restauraciones sí se aprecia cuál es la línea o la frontera entre la actuación, la restauración y lo anterior, ¿no? Claro, eso es lo que se debe de hacer siempre. Cuando un edificio está en malas condiciones, cuando ya no se puede restaurar sin dejar huella, cuando ya tiene que hacer algo de obra nueva, el arquitecto siempre tiene que dejar claro lo que es su aporte, señalando esto es lo que me he encontrado, este es el edificio que ha llegado a mis manos y esto es lo que voy a aportar, para que no haya falsos históricos, para que no haya posibles incongruencias cuando uno lea ese edificio, que es lo que ocurre en algunas ocasiones. Hay arquitectos de gran fama que crean edificios en el siglo XXI como si fueran edificios barrocos del siglo XVII. No aprecia que es lo original de lo que él ha realizado y eso no se puede hacer. Que pese a lo que estás diciendo tienes buenos amigos arquitectos. Claro, hay muy buenos arquitectos, algunos de ellos... Lo cortés no quita lo valiente. Claro que no, algunos han venido en mis jornadas de patrimonio. Algunos de ellos, por ejemplo, es profesor de la Escuela de Arquitectura y he sido luego, digamos, la vejez Viruela, ha sido alumno mío en Historia del Arte y ha unado las dos especialidades, la arquitectura y la historia del arte. Tienen unos conocimientos superiores. Al respecto de la fachada y de los falsos históricos que estabas hablando antes, también hemos estado un ratito antes de empezar el programa hablando de los escudos, de la heráldica, y que tú decías en concreto que ese estudio de la heráldica, de los escudos y de las familias, también es un factor de orientación importantísimo para datar los edificios y las construcciones, ¿no? Los historiadores del arte tenemos muchas fuentes. Una de ellas, fundamental, es la documentación de archivos, básica. Todo buen historiador del arte tiene que beber en esas fuentes primigenias, buscar en los archivos, buscar los datos inéditos, intentar encontrar esa realidad del 17, del 18 o la que sea. Pero tenemos que usar otra fuente, la fuente fotográfica. Desde el siglo XIX hay fotografías analógicas, hay muchos edificios desaparecidos, por ejemplo, lamentablemente durante la Guerra Civil, y no queda más huella que una fotografía. Otra fuente que utilizamos es la heráldica. A veces estamos estudiando un edificio, estoy estudiando una iglesia o un palacio, no encuentro la documentación de una posible reforma y sin embargo en la portada o en un retablo me encuentro un escudo heráldico. El estudio de ese escudo me va a señalar qué familia es la que lo ha llevado a cabo y en concreto qué persona. Sabiendo la fecha de nacimiento y muerte ya tengo acotado un arco cronológico que me va a permitir datar por aproximación esa portada, ese retablo o esa pintura, que a veces también tienen escudos heráldicos. Claro. Es por lo tanto un elemento. Fíjate que igual que estamos reivindicando esta celebración para toda la comarca de Cádiz de la primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano, Jerez
se mueve, se empieza a mover y tiene todas sus expectativas en este aspecto cultural al respecto del acceso o de la constancia de Jerez como ciudad perteneciente al Reino de Castilla en los 750 años que va a cumplir el año que viene. Eso es otro elemento más que la ciudadanía aprecia, de que la historia, el pasado, es también parte de nuestro futuro, ¿no? Claro, claro. Todas las ciudades tienen que vivir también de su pasado, tienen que vivir del conocimiento de su patrimonio, de su historia. Jerez tiene un largo recorrido de historia y de arte patrimonial desde su vinculación con la corona de Castilla, desde esa reconquista y de anterior también, por supuesto. Y ese patrimonio que ha acumulado es imponente. Jerez, como Sevilla, eran ciudades de realengo, Sanlúcar era una ciudad de señorío. Eso les da tintes diferentes. Eso también conlleva cambios a la hora de la financiación de los edificios, del mecenazgo de los edificios. Aquí, por ejemplo, predomina el ayuntamiento, el cabildo, formado por 24, formados por una nobleza. En el realengo. En el realengo, que se han convertido pues en esos mecenas que han dotado iglesias, que han dotado capillas funerarias y que le dan ese aspecto tan monumental a Jerez. De todas formas, siempre hemos de mirar la realidad desde un contexto más global y nunca tampoco debemos perdernos los localismos. Hay que jugar siempre con lo local, lo general y lo universal, e intentar buscar relaciones. Y antes hemos estado hablando de Sanlúcar y de Jerez, y te estaba comentando, Eduardo, por ejemplo, la decoración que posee la iglesia de San Dionisio de aquí de Jerez, que es un estilo hispano-flamenco. Estamos hablando del siglo XV, que son motivos de tracería, motivos de ligadura. Tiene una gran relación, por ejemplo, con la decoración que tiene la portada de los pies de la fachada de la O de Sanlúcar de Barrameda. Estamos hablando de un mismo mundo, con concreciones luego particulares, pero la realidad es la misma. Sí. En Jerez, que hay cantera, se trabaja en piedra. En Sanlúcar, que no hay piedra, se trabaja en ladrillo. Pero aún así, utilizando materiales diferentes, hay relaciones. Y hay maestros jerezanos que trabajan en Sanlúcar. Me estoy acordando, cuando hice el estudio del convento de San Francisco el Viejo, ya desaparecido, como su arquitecto era de Jerez, era Alonso Rodríguez, cómo están trabajando maestros jerezanos, están trabajando en Sanlúcar de Barrameda. Y hay, por lo tanto, un movimiento de artistas de un lado a otro. En lo que hemos hablado de que lo particular lleva a lo general y viceversa, lo general a lo particular. Sí. Es interesante. Bueno, pues en la segunda parte vamos a hablar de Vandelvira, si te parece, y de todo ese movimiento arquitectónico y escultórico. Y ahora vamos a pasar a unos minutos de consejo, así que estamos con el profesor Fernando Cruz Isidoro. Vamos a oír nuestros consejos y recomendaciones en Sol Televisión y volvemos dentro de un ratito. Hasta ahora. Y porque ahora, en época de seguro riesgo, incertidumbre y desaliento, puede que nuestras aspiraciones, anhelos y deseos de siempre merezcan la oportunidad de intentarlo. Recordamos ahora aquellos años de nuestra juventud, de los que tantas similitudes vemos con situaciones de ahora. El vientecillo de la mar olía de otro modo, la gente parecía distinta, y hasta los árboles y las flores eran o parecían diferentes. Teníamos además cierta indefinible, voluptuosa sensación de fuga. Y cuando salíamos de aquí, era como si uno, en aquellos momentos, escapase subrepticiamente de algún adormecido manicomio. Sí, puede que atrás,
dejáramos como una galaxia de locos pacíficos y amodorrados, inconscientes de sus propias cadenas. Nosotros, en cambio, nos íbamos, camino de Europa, camino del mundo, camino de algo diferente, sinónimo de libertad, donde se podía hablar, decir a voces nuestra verdad, ser escuchado, comprendido, admirado e incluso mimado. Después, la clara idea de tomar una cerveza sentado, pongamos, por ejemplo, junto al Sena, y entonces el agua corredora parecía como burlarse de todas las reflexiones, porque el agua va en todos los ríos, en este Guadalquivir también, libre de inquietudes y responsabilidades. El agua jamás se detiene para reflexionar con nadie, para interrogar, porque cumple, ciega y cantarinamente, el deber sencillo de seguir hacia la mar, aunque tal vez el río, y este Guadalquivir también, pronunciaba su soberana lección de vitalidad y modestia, de fe irresponsable en su propio destino. Al final, siempre la mar. Y es que aparentemente las cosas suceden de un modo absolutamente absurdo e imprevisible. Podéis rogar, podéis gritar, esperar, maldecir, y no ocurre absolutamente nada. De repente, cuando el desaliento nos ha taladrado todas las capas de los huesos y nos sentimos exánimes, alguien nos abre un escotillón, una ventana, y decimos simplemente: ahora quiero volver a mi tierra. Pues seguimos con el profesor Fernando Cruz Isidoro, y estamos hablando de la universidad, de la sociedad y también, si te parece, de Vandelvira. ¿Quién era Vandelvira? ¿Qué personaje era? ¿Qué obra ha significado para nuestra comarca? ¿Y de dónde venía este señor? Es una personalidad realmente interesante. Cuando escribí su libro, después de varios años de investigación, lo titulé Arquitecto Andaluz, porque realmente la personalidad y la obra de este maestro sobrepasa lo meramente local. Su padre fue Andrés de Vandelvira, fue el verdadero introductor del estilo renacentista en el Santo Reino de Jaén. Su padre hizo un conjunto patrimonial increíblemente importante en Jaén, en Úbeda, en Baeza, en Sabiote, en Torredonjimeno, en muchos lugares. Y allí aprendió Alonso de Vandelvira, con su padre. Y con él aprendió los recursos de la cantería y ese lenguaje renacentista que luego, por diversas circunstancias, le llevó hacia la Andalucía occidental, primero de Sevilla, luego a Sanlúcar, luego trabajó en Cádiz y nos dejó a finales del 16 y a principios del 17 un conjunto de obras interesantísimos. En Sevilla, por ejemplo, fue quien dio las trazas del convento de Santo Ángel de la Guarda, que es un edificio carmelita, fue quien dio las trazas del sagrario de la Catedral de Sevilla, trabajó en varias portadas de piedra, fue el aparejador y luego el maestro mayor de la Lonja de Mercaderes, que es el edificio actualmente que acoge el Archivo de Indias. Luego pasó a Sanlúcar. Perdóname el inciso antes de pasar a Sanlúcar. Para que nuestros televidentes de Sol Televisión vayan disfrutando o empecemos a preguntarnos, los que lo hacen pues estupendo, pero los que no, empecemos a preguntarnos cuando vamos por estas calles, por los centros, por los cascos históricos de nuestras ciudades, intentemos ponerle nombre y apellidos a lo que vemos, y esas hermosas construcciones o esculturas o fachadas tienen ese nombre y apellido, y en este caso es Vandelvira, para que le podamos poner origen y nombre y cara a esas fachadas, ¿no?, de esas artistas que le han dado tantísima trascendencia. Esa idea es muy interesante. Por ejemplo, en Sabiote hay una escultura de Alonso de Vandelvira, igual que en Jaén lo hay de su padre. Aquí también tendría que haber, bien en Sanlúcar, que es un auténtico santuario vandelviriano, o en Cádiz, un busto, o sencillamente una calle que llevara su nombre. Hay que reivindicar esa personalidad. Y en Sanlúcar ha dejado lo mejor de su producción. Hizo el campanario de la parroquial de la O, hizo con sus manos inclusive el santuario de Nuestra Señora de la Caridad, que es un edificio muy complejo y de gran interés histórico. Trazó el convento de la Merced. En Cádiz trabajó en las fortificaciones, trabajó en Puerta de Tierra, dio las trazas del convento de las monjas de Santa Clara, dio unas trazas también del ayuntamiento, que hoy en día están por debajo del edificio actual neoclásico. Sí. Diseñó el convento, la capillita del Pópulo, es decir, son personas que han dejado muchas huellas, que han sabido proyectar un estilo a lo largo de sus muchos años de trabajo
pues por esos caminos de la Andalucía de finales del XVI y del siglo XVII. Por lo tanto, una personalidad muy atractiva. Y si tú me vas a permitir que haga una analogía con las distancias oportunas, y es que estás hablando de esa trascendencia o de esa huella que dejan determinados personajes. En el aspecto tuyo personal, que llevas tantísimos años investigando, dándole a la sociedad esa información sobre lo que investiga, ayudando a las hermandades, publicando libros, ¿pasas algunos momentos en los que tú crees que esa divulgación que estás haciendo no está calando lo suficiente? Sí. Eso es algo que nos pasa a todos los historiadores. Estoy investigando desde el año 88, son ya muchos años, y es muy difícil que este tipo de cosas lleguen. Por ejemplo, mis estudios sobre los arquitectos, con diferentes libros, uno que escribí sobre Pedro Sánchez Falconete, otro sobre la arquitectura sevillana del 17, otro de Vandervira, sí que han tenido mayor calado, porque han sido organismos públicos, el ayuntamiento, diputación, universidad, los que lo publican y los que buscan darle una mayor progresión a nivel nacional. Sin embargo, cuando la investigación tiene lugar sobre una hermandad, muchas veces estos estudios quedan casi a nivel local, incluso todavía peor, a nivel de hermandad. Han sido varios los libros que he realizado de este tipo: la Hermandad de las Angustias, la Hermandad del Nazareno, la Hermandad de la Veracruz, que muchas veces, o incluso el libro de la Magna que se hizo en Sanlúcar hace un par de años, sí, que los he escrito yo, que luego no tienen la progresión que yo quisiera, que no llegan luego a las estanterías de personas que puedan interesarles de otras localidades, de más allá de Andalucía, del resto de España. Es un problema que tenemos los historiadores. Ese ya es un problema de divulgación. Claro, muchas veces por la mentalidad de distribución de tus trabajos, tan corta de estos organismos que creen que este tipo de libros solamente les interesa a ellos mismos y no buscan pues sistemas, que los hay, sin coste ninguno, para poder llevar este tipo de publicaciones. Bueno, como estamos hablando de tus resultados profesionales o académicos trasladados al público y a los ciudadanos, hay que también hacer constar de que tú eres ciudadano de honor, ¿no? Sí, bueno, de pues, Sanlúcar de Barrameda. ¿Cuál es la denominación en concreto? El año 2008 la alcaldía me distinguió con la insignia de oro de Sanlúcar por la investigación, valoración, divulgación y defensa del patrimonio histórico-artístico de la propia ciudad. Y es quizás el galardón que llevo pues a más galas de todo mi currículum, que ya es extenso por los muchos años de investigación, pero para mí es el más querido. Esa insignia de oro quiere decir que Fernando Cruz Isidoro ha hecho una labor magnífica, y esa labor magnífica pues necesita tiempo para consolidarse, necesita tiempo para que los ciudadanos nos vayamos dando cuenta de lo que has hecho. Y bueno, hay veces que hay que tener un poco de paciencia, pero las cosas y el reconocimiento llega. Yo creo que una persona como tú necesita estar motivada, ¿no, Fernando? Eso, es decir, muchas que veces, bastantes horas se echan aparte de tu trabajo en la universidad. Muchísimas horas. En la realización de mis 14 libros yo he invertido años y años. ¿Que se lo has quitado a qué, Fernando? Pues a todo. Porque me voy a quitar a todo. A todo un poquito. Hasta el sueño. Ahora mismo, por ejemplo, he iniciado la investigación para escribir un libro sobre la historia y el arte del convento de Madre de Dios de Sanlúcar. Hace 2 semanas que he iniciado el trabajo y sé que como mínimo tendré que estar 2 años metido en el archivo para sacar los datos inéditos para poder escribir una obra que sea importante, que saque a la luz toda esa serie de datos inéditos. Es pensar 2 años sin ir a la playa y sin prácticamente nada. Entonces, y eso sin remuneración, porque en estos 14 libros, en los 4 archivos que he organizado, inventariado y demás, siempre lo he hecho de forma altruista. En todos los informes para restauraciones, para cualquier cosa, nunca he cobrado nada. Entonces, han sido muchos años lo que he invertido en este tipo de investigaciones. Y Fernando Cruz Isidoro, como profesor y como persona, está creando escuelas, es decir, a los seguidores que tienes, los doctorandos, ¿tú eres consciente de que estás creando una escuela, un modo de hacer las cosas, un modo de investigar, un modo de
traducir tus conocimientos de tu investigación a resultados prácticos, a informes, a libros? Intento hacerlo, intento a mis alumnos no solamente inculcarles conocimientos, sino también formas y maneras. Intento que comprendan que el conocimiento que han adquirido en la universidad tienen que devolverlo a la sociedad, que el Estado nos ha formado, nos ha dado unos conocimientos superiores que tenemos que proyectarlos de alguna manera, que debemos trabajar para esa sociedad de forma altruista, para conventos, hermandades, siempre intentando llevar ese sentimiento de proyección, de búsqueda de lo patrimonial, intentar que lo alcance. Muchas veces son ideas y conceptos que no llegan, que tenemos que conseguirlo. Además, de disfrutar de la cultura, claro, por el solo hecho de tenerla, claro, ¿no? Claro. Para mí, por ejemplo, es un honor entrar en una clausura. Yo he sido distinguido con algo que no tiene prácticamente nadie, poder entrar en el archivo. Para mí es algo que me llena de orgullo en esos momentos en los que puedo dudar pensando, tengo solamente un mes de vacaciones, porque a principios de septiembre tengo que hacer 5 exámenes. Tengo que hacer 5 exámenes, el día 23 empiezan las clases y el mes que tengo de vacaciones lo tengo que dedicar entero a investigar, pues eso requiere una conciencia de pensar en lo que estoy haciendo. Y, bueno, y el futuro, aparte de esta investigación en los archivos de Madre de Dios, ¿cuál es el horizonte próximo, Fernando? Pues ahora mismo estoy escribiendo un libro sobre un edificio de Sevilla, también una hermandad, la de la Paz de Sevilla, me ha pedido que escriba sobre la iglesia de San Sebastián, donde tiene su sede. Estoy desde hace ya varios años en un magno libro sobre el mecenazgo de la familia de los Pérez de Guzmán, que estoy intentando terminar algún día. Quiero sacar las actas de las primeras y las segundas jornadas de patrimonio y dejar las terceras para un poco más adelante. ¿De qué depende de que salgan las actas, Fernando? Pues depende del interés político y de que se den los escasos monumentos que hace falta para sacarlos, porque ninguno vamos a cobrar, claro, ni el director de la jornada ni las personas que han escrito allí. Únicamente hace falta el poco dinero que cuesta sacarlas a la luz en una imprenta, y que creo que es interesante para la sociedad. Tú sabes que nos decían en los primeros textos de introducción a la economía, que la economía era el arte de administrar recursos escasos y sobre todo susceptible de usos alternativos. El problema es que cuando la administración maneja presupuestos, pues en los usos alternativos, esos criterios de a qué sí o a qué no, pues ahí muchas veces nos quedamos en cuadro. No sabemos por qué determinadas cosas, claro, sí tienen presupuesto y otras no. Pero tú cuentas con que eso salga adelante, ¿no? Hombre, yo tengo la ilusión, y es un presupuesto muy escaso y creo que la repercusión es bastante importante, porque son 300 y tantas páginas de trabajos de investigación sobre el patrimonio, la historia de Sanlúcar, pero de una manera pues muy sencilla de leer. Y por lo tanto yo creo que puede llegar no solamente al estamento universitario, sino que va a llegar a toda la sociedad de Sanlúcar y de la comarca. Cuando nos planteamos un verano de tiempo de vacaciones, del paseíto por la playa o del helado en las plazas de nuestros magníficos pueblos de todas nuestras ciudades, hay que plantearse también coger un libro de cabecera y decir, este me lo he leído en verano, ¿no? Claro, por supuesto, y cuando estamos luego en ciudades tan patrimoniales como las que tenemos en nuestro entorno, es decir, por la mañana voy a ir a la playa, por la tarde me voy a dedicar a ver edificios, voy a pasear por las calles, voy a coger un libro. Un turismo cultural. Un turismo cultural, que es el que hace falta. Y Fernando Cruz Isidoro, ¿qué libro recomendaría para que nos leyéramos este mes de agosto que nos va a empezar mañana? ¿Alguno mío? ¿Alguno tuyo, por ejemplo, por supuesto? Pues no sé, por ejemplo, uno interesante, el convento de capuchinos de Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo. El convento de capuchinos es el que vemos todos al final arriba de la cuesta propia de Capuchinos, claro, y que se ve desde la misma playa, que claro, el convento. Ha habido muchos conventos en Sanlúcar de hombres, todos han quedado extinguidos en el siglo XIX por la desamortización de Mendizábal, uno solamente ha subsistido. Yo creo que es interesante comprobar un poco cómo una comunidad de frailes ha llegado hasta el siglo XXI manteniendo pues las formas y las maneras del mundo medieval. ¿Allí también existe archivo, Fernando? Hay un archivo, pero pequeño.
Toda la documentación la conseguí en el Archivo Ducal de Medina Sidonia, que es la gran fuente de conocimientos para ese riquísimo patrimonio sanluqueño. Igual que los otros libros, el libro que escribí del Convento de la Victoria, que ahora se ha convertido en una sala multiuso, donde hay, bueno, pues una exposición de la mitología con una finalidad más didáctica que de otro tipo, Sí. pero que podría convertirse, creo yo, en un museo con la historia y el arte de Sanlúcar. Ujú. Y si me permites, yo a los televidentes de Sol Televisión les voy a recomendar, con tu permiso, ese otro libro que se llama Sanlúcar, la Puerta de América, Claro. por una razón fundamental, porque tú también eres colaborador y autor de un trabajo magnífico que, ¿cómo se titula, Fernando? Es la arquitectura y el patrimonio de Sanlúcar a lo largo del siglo XVI. Un poco ver cómo era esa sociedad, cómo era esa ciudad que se mueve, que surge, que se desarrolla con obras de arte de primerísima calidad, primerísima categoría, y es el marco en el que se desenvuelve pues toda esa vuelta al mundo que la Fundación Puerta de América está tratando de proyectar no solamente a la sociedad sanluqueña, sino a toda la sociedad Toda la comarca andaluza de Y además en ese española. libro hay un acopio y tú hacías un aporte de grabados, de fotografías, de detalles arquitectónicos, artísticos y patrimoniales magníficos. Es muy interesante, es un libro interesante. Cuando hice esa coordinación, esa pequeña edición también literaria, pues trae también fotografías. Alfonso, que es patrono, el vicepresidente, hizo también una serie de planos como el que tenemos en Este el plano fondo. que tenemos, que nos que permite- disfrutamos como fondo de nuestro plató en Sol Televisión. que nos permiten un poco ver cómo era la ciudad, cómo creció, cómo se proyectó en esa imagen simbólica hacia esas expediciones. La ciudad de Sanlúcar no es solamente un conjunto de edificios, es también una imagen del poder, es una imagen que se proyecta a personas que viajan a América, que viajan hacia Filipinas, que llevan devociones, como por ejemplo la devoción a la Virgen de la Caridad, que arraiga en Cuba, o la devoción a la Virgen del Buen Viaje, que arraiga en Filipinas, que son imágenes que he estudiado y que he podido documentar desde el punto de vista artístico, pero que va mucho más allá de lo que yo pueda hacer. Yo puedo documentar el escultor, la época que se hizo, pero luego esas imágenes han arraigado a nivel popular y sentimental en puntos tan lejanos como lo que he comentado. Sí. Por lo tanto, Sanlúcar va mucho más allá de la propia ciudad, es una imagen. Fernando, vamos a quedarnos con ese título tuyo. Nuestra comarca, Jerez, Sanlúcar, Rota, Chipiona, van mucho más allá. Muchísimas gracias a Fernando Cruz Isidoro por haber estado hoy aquí en Sol Televisión. Muchas gracias a ti por dejarme exponer algunas ideas y demás. Y nada, Y vendrás otros días para que sigamos ampliando información. Amigos de Sol Televisión, hemos estado con el profesor Fernando Cruz Isidoro. A continuación les vamos a poner una canción que se llama El muelle de mi pueblo, porque si ustedes tienen a bien fijarse con detenimiento en la letra, nos va a decir por qué mucho patrimonio de nuestra comarca, de nuestra Baja Andalucía, se ha ido y se nos ha perdido, quizás un poco por negligencia de todos, de nosotros mismos. Escuchen esta letra porque es una música fantástica de los HH, aquel grupo formado por los hermanos Hermoso y que Fermín Hermoso pues ahora nos vuelve a reeditar. Escuchen esta canción y nosotros desde aquí les seguimos diciendo, proponiendo y motivando para que lean, se documenten y disfruten en este verano que ahora nos empieza con agosto, a disfrutar también y a vivir nuestra historia de nuestra Baja Andalucía. Muy buenas tardes, que disfruten y que se lo pasen bien. Buenas tardes a todos. Era un muelle viejo, con los hierros oxidados. Y vino la autoridad y lo derribó. No sirvió de nada que fuera historia de este pueblo. De un plumazo lo tiraron sin apenas consultar. ¿Cuántos pueblos quisieran tener uno así? Testigo de tantas cosas y del poder presumir. Él le dio la inspiración a escritores y cantantes, a pintores y poetas y artistas de todas clases.
Era un muelle viejo con los hierros oxidados y vino la autoridad y lo derribó. No sirvió de nada aquella historia de este pueblo, lo tiraron de un plumazo sin apenas consultar. Ay, qué pena que me da cuando miro ese lugar. Ay, qué pena que me da cuando veo que no está. Y ya los atardeceres se quedaron sin él. Ya no tiene sitio el sol para jugar al esconder. También quedó bajo guía, sin su silueta sin par, que se desnudaba entera cuando bajaba la mar. Era un muelle viejo con los hierros oxidados y vino la autoridad y lo derribó. No sirvió de nada la historia de este pueblo, lo tiraron de un plumazo sin apenas consultar. Ay, qué pena que me da cuando miro ese lugar. Ay, qué pena que